tardes, bienvenidos todos. Estamos comenzando en este día martes, como todos los martes, Mirada Política en Agenda EMOL TV. También como todos los martes junto a Benjamín Blanco, editor general de EMOL. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, la semana pasada nos tocó un martes lluvioso y este es un martes muy frío. Muy frío, pero podríamos decir que cálido en cuanto a las noticias, porque tenemos muchos temas que comentar y además hoy día tenemos también un entrevistado súper interesante. Estamos junto a Jorge Navarrete, abogado y analista político. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Bárbara, Benjamín, un gusto. Bueno, tal como comentaba, la cosa se ha puesto más sabrosa. Todo el debate político con la incursión de Pablo Longueira ha generado múltiples olas repercusiones, réplicas también, ¿o no, Benjamín? Sí, de hecho, bueno, hoy día en la mañana, en una entrevista radial y después en una entrevista en EMOL, ahondó un poco en su paradigma, en su anunciado, y también ahondó sobre su situación judicial, pero por lo pronto habían rumores de que él podía inclinarse por el apruebo. La semana pasada hubo algunas noticias que salieron en la segunda, me acuerdo, pero nadie esperaba que fuese tan profunda su presentación y también apostara por primero ser candidato a presidir la UDI y también ser candidato a la Convención Constituyente y con toda una estrategia detrás. Yo creo que eso deja igual en una situación súper incómoda a la presidenta de la UDI, porque además de que remueve el piso, remueve el gallinero de la UDI completo, también es una tesis muy potente de un ex coronel, como se suele llamar, que uno tiende a pensar que tiene seguidores aún en el partido, y además porque se suma lo de Lavín de hace 2 semanas, que son dos hitos muy importantes que al parecer la presidenta de la UDI no estaba enterada, y eso evidentemente la deja en un pie medio complejo. Y lo otro es que también deja una mala posición de alguna manera en su crítica a los seguidores del rechazo, no solo de la UDI, sino también de RN o de otros sectores de Chile Vamos, porque de alguna manera le resta mística. Dice que prácticamente que la elección está perdida, que va a ganar el apruebo y que parece que va a ganar por goleada, que va a ganar por un amplio margen. Entonces, por lo pronto puede desincentivar a votar a la gente que es del rechazo, y además ya da por muerta una tesis que si bien nunca se dijo muy en voz alta, sí se elaboraba en algunos comidillos, de que lo ideal es que el resultado fuese un 60-40, que ganara el apruebo, pero que no arrasara. Y eso yo creo que ya quedó un poco atrás luego de esta tesis que instala Longueira. Es interesante también mirar todos los efectos que tuvo estas declaraciones, ya sea en cuanto al apruebo, y no solo el apruebo, sino que también convención constituyente, elegía 100%, no la mixta. Jorge, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que el movimiento de Longueira es una cuestión más o menos obvia y que viene a ser el colorario de un esfuerzo que ya habían realizando varios dirigentes de la derecha, evidentemente con Lavín a la cabeza, pero también Desbordes y otros, y que tiene que ver con interpretar que fue un error muy temprano de ese sector político el haberse atrincherado en la opción del rechazo y en haber timbrado institucionalmente a la derecha, que tiene sus posiciones y sus alternativas electorales más o menos intactas, y por lo tanto exponerla a una derrota tan segura y tan evidente, no solamente la dejaba en mal pie para la seguidilla de elecciones que se vienen por delante. Recordemos que enfrentamos un escenario bastante inédito, más de 10 procesos electorales en menos de un año y medio, sino que también la dejaba muy complicada para efectos de después participar en este mismo proceso. Entonces lo que hace Longueira es básicamente mover el tablero, yo diría a estas alturas casi patear el tablero, y decir, mire, en realidad que lo que vaya a ocurrir el 25 de octubre no sea primero presentado como una derrota para la derecha, y de esa perspectiva intenta llevar una parte de su sector al apruebo, y lo segundo, hagámonos partícipes del proceso, y ya que nuestras posibilidades, nuestra influencia política en el sector sigue siendo tan relevante,
que tengamos mayor centralidad en lo que ahí se discuta. Y justamente en ese debate ir poniendo algunos temas, condiciones, mínimos, y no dejar toda esta discusión a la oposición o a la izquierda, que era el gran temor que tenían algunos. Y me parece que lo que ha ido ocurriendo y va a seguir profundizándose es una mayor fractura al interior de ese sector, que en algún sentido efectivamente va a lograr que el 25 de octubre no sea presentado como una suerte de derrota completa de la derecha, y lo va a dejar, a mi juicio, en un mejor pie para enfrentar lo que tenemos por delante. Entonces, a juicio suyo, buena estrategia tratar de subirse en ese carro y después, una vez que se dé a conocer el resultado, si es que eventualmente fuera prueba, ya estar arriba de ese carro y no tener que hacer la pérdida y partir después a la votación, a la elección de los constituyentes. Claro, porque en abril vamos, Bárbara, a tener que decidir quiénes van a integrar este órgano, cualquiera sea la decisión que tomen los ciudadanos el 25 de octubre, si es una convención mixta o una convención constituyente, y evidentemente la derecha va a tener mejores posibilidades de participar, de integrar y de lograr el favor ciudadano si es que se mostró no tan reacia o contraria a este proceso como originalmente manifestaron algunas posiciones institucionales y que ha liderado la presidenta de la UDI. No solo es un golpe a la derecha, es también un movimiento interesante al interior de ese propio partido. Longueira está lidiando con varios fantasmas, lidia con el fantasma de Alamán, su eterno adversario, a quien le acaba de pegar un buen codazo en la nariz y lo deja un poquito más solo, pero también lidia internamente con el partido que hasta hace poco era el más grande de Chile, que perdió su mayoría frente a Renovación Nacional y que quiere recuperarla al estilo de Longueira, un poco mesiánico a veces, un poco grandilocuente también, pero quiere ir a pelearla a la cancha, y por eso él dice: no solamente quiero presidir a la UDI, sino que quiero ser candidato a la constituyente, y probablemente por el distrito más difícil para mi propio sector. Tiene un desfase. ¿Sí? Ahí sí, bueno, esa cosa quizás más que mesiánica la ha planteado como una mística que caracterizaba en un tiempo la UDI, quizás un recuerdo de cuando él fue presidente, que querrá pensar que se puede hacer ahora nuevamente. Sí, está por verse. Ahí hay algo que tiene que ver con la personalidad de Longueira, pero también desde esa perspectiva yo creo que es importante reconocer que la política hoy día es muy distinta a la de hace 10, 15 años atrás. Estoy pensando en que ya Longueira no tiene ni personalmente el poder, ni tampoco la política, quizás por sus niveles de fragmentación, permite estos niveles de unidad y cohesión que otrora tenía. Estoy pensando en, por ejemplo, la negociación con motivo de uno de los escándalos de corrupción que afectó al presidente Lago, y donde básicamente Longueira levantó la mano, todo su partido se agrupó detrás. Ya la política no está para eso, y lo que hemos visto, algunos corcoveos al interior del gremialismo, no solo de viejas figuras como el caso de Moreira, sino también de nuevos liderazgos que pretendían o pretenden todavía ejercer algún mayor nivel de influencia, de visibilidad, y que no ven con buenos ojos que esta persona que estaba prácticamente retirada vuelva a resucitar y plantee prácticamente que él va a ir a arreglar este entuerto para después volver a los cuarteles de invierno. Benjamín. Sí, mira, ahí también concordando un poco lo que dice Jorge, que de alguna manera Longueira, claro, lo que intenta es entregarle un discurso a la derecha para el 26 de octubre. Y que yo no sé si esta aparición coincide, es también la salida de la primera línea de desborde, que de alguna manera el apruebo en la derecha había quedado un poco huérfano después de esa figura, y después también de que varios que en noviembre habían anunciado que estaban por el apruebo, luego pasaron a estado de reflexión, luego pasaron al rechazo. O algunos se quedaron en estado de reflexión, pero fue perdiendo adelante el apruebo de figuras potentes, como por ejemplo el vocero de gobierno, que
estaba por el apruebo en su momento, Belolio. Eso es una cosa. Y lo otro es que igual de alguna manera esta idea de empezar a conversar de la constituyente y ya saltando o desdramatizando el plebiscito del 25 de octubre, también refresca un poco el escenario de la discusión política para ir más a los temas de fondo, porque está tan instalada la idea de que va a ganar el apruebo, con justa razón, tiene un mayor arrastre, que ya la discusión es más bien cuánta gente va a votar, si pueden votar los pacientes con COVID, pero hay poco de fondo, por más que, ojo, esto yo lo hablo de los partidos, la sociedad civil, digamos, hay muchas agrupaciones y grupos que ya están trabajando en contenido, pero los partidos en este momento todavía están en esa discusión. ¿Cuántos van a ir a votar? Si deben votar o no los pacientes con COVID. Y la entrevista de Longueira, o la irrupción de Longueira, permite un poco hablar ya de cosas importantes de post-25 de octubre, que es lo realmente interesante y lo valioso de la discusión o el debate que se viene, que nos va a tener entretenidos durante el verano, para ese día de abril, que tiene también, son varias elecciones, no solo esa. Sí, lo que ocurre es que yo lo miraría desde dos perspectivas. Yo creo que tú tienes razón en el sentido de que la irrupción de Longueira, que trata de quitarle dramatismo al resultado de la elección y da por hecho que hay un proceso constituyente y que la derecha tiene que ser parte y no mantenerse al margen ni quedar fuera, habiendo abrazado el rechazo de manera masiva. Efectivamente, instala ciertas temáticas más de fondo. Si ya la derecha va a jugar un rol, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo quiere contener? ¿Cuáles son los mínimos de los cuales ha hablado Longueira? Pero también me parece a mí, pone el acento en una cuestión distinta y que no tiene que ver con el tema de fondo. Yo esto lo he venido hace un tiempo defendiendo, y es que creo que sin perjuicio del resultado, que es muy importante, de hecho, no creo que haya una decisión más importante en la historia de un país que no sea justamente decidir qué derecho y qué viene, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos, porque eso es básicamente la discusión constitucional. Creo que en el procedimiento hay un tremendo valor. Si es que uno cree o sostiene, como a lo menos en mi caso, que uno de los problemas centrales de la política hoy día tiene que ver con una cuestión de legitimidad. No solamente respecto de las normas, de la manera de ejercer el poder, de cómo éste se distribuye, de cómo se visibilizan las opiniones en el debate público, cómo tercian y cuáles ganan y cuáles pierden. Creo que el hecho de asumir una deliberación colectiva, cualquiera sea el resultado, ya tiene mucho valor. Tiene mucho valor de cara a que compromete a un conjunto de personas, no solamente en la definición de cuáles van a ser estos bienes y derechos, sino también de cuáles van a ser sus obligaciones y sus compromisos, porque nadie habla hoy día mucho de esas obligaciones y por el contrario, las miramos con desdén, toleramos mucho su falta, su ausencia, y creo que la gracia de iniciar esta conversación colectiva es que nos permite reencontrarnos políticamente en un momento particularmente complejo para el país. Entonces, quisiera que equilibráramos evidentemente lo determinante del resultado, qué constitución podríamos tener, cosa que a la derecha le importa mucho, pero también yo creo que la derecha empieza a comprender que ser parte de esta discusión, participar con sus distintos miembros en la comisión constituyente o en la comisión mixta y tener este debate de cara a la opinión pública con menos complejo es algo que le suma y que no le resta. ¿Cómo desarrollar ese debate en momentos a ratos tan tensos, tan polarizados, en el que no, hemos visto que se han puesto un poco paños fríos, pero necesitamos que haya un cambio también en el entorno y el ambiente? Sí, qué duda cabe, no son las mejores condiciones para iniciar un debate de esta naturaleza. Creo que sería muy poco honesto eh, desmentir que el hecho de la violencia, y no solamente la violencia física, la violencia verbal,
poco contribuye a una discusión más sana, más densa, más respetuosa. Nos cuesta defender y afirmar que en una democracia no puede haber mayor fuerza que la que importan los propios argumentos, y desde esa perspectiva efectivamente enfrentamos un desafío mayor, cuando al frente más que adversarios pareciera que tenemos enemigos, a los cuales creemos tenemos el derecho de censurar, de funar, de excluir, de chantajear y de amenazar. Qué duda cabe, me parece, es el interrogante más relevante para efectos de asegurar o garantizar un buen proceso. Pero también, Bárbara, y permíteme decirlo de esta forma, sabiendo que hay mucha incertidumbre, el que enfrentemos varios procesos electorales es a mí una cuestión que me gusta básicamente por dos razones. La primera, y por una que estábamos conversando recién, porque siempre he considerado que es mejor sacar las piedras de las manos de los ciudadanos y ponerles lápices, y que por lo tanto una manera de canalizar la energía puede ser justamente enfrentar estos sucesivos procesos electorales. Y lo segundo, a propósito de algo que tú dices, porque no estoy seguro si la polarización es de todo el país o más bien una polarización de nuestras élites. Y creo que enfrentarnos a la mejor encuesta que puede tener una democracia, que son las elecciones, nos va a permitir saber qué es lo que realmente piensa esa mayoría de chilenos y chilenas que no necesariamente marchan, que no tienen el privilegio de participar en el debate público, que no están en internet, en los medios de comunicación o en programas como este. Y quizás, como decía nuestro buen Fernando Savater, a rato hemos confundido la opinión pública con la opinión publicada. Y desde esa perspectiva yo quiero procesos electorales porque tengo la sospecha de que cuando los ciudadanos se pronuncien nos vamos a enfrentar y reconocer en un Chile mucho menos violento, mucho menos beligerante, mucho menos polarizado y con más ansias de paz, de acuerdo y de solución a los problemas que hoy día los aquejan con inusitada crudeza, habría que recordar. Yo estoy de acuerdo en eso y le agregaría que esa sensación creo que ya estaba presente en abril de este año o en marzo de este año, pero que con la pandemia se va a agudizar mucho más, de esa sensación de buscar acuerdo y consenso. Ahora, también de eso se lee la jugada de Lavín, que quizá un poco se pasó tres pueblos, como se suele decir, pero esa jugada de apostar tanto por el centro porque intuye, o muchos intuyen que ahí está la ciudadanía, más en el centro y no en los extremos. Ahora, tomando también el punto que tú decías, Jorge, sobre quiénes van a participar en la convención constituyente, qué candidatos, es cierto que es un lugar de encuentro y que por lo tanto uno aspiraría que existe un equilibrio y una mixtura, que no se abuse en recurrir a viejos políticos o viejos líderes o ex parlamentarios, ex alcaldes, ex ministros, para también darle espacio a la participación de rostros nuevos y rostros también que estén ligados con la sociedad civil, más allá de que sean independientes, sino de los propios partidos. Pero también, y eso es un peligro, se requieren también políticos de oficio en ese espacio, no solo para llegar a acuerdos y llegar a consenso dentro de esta lógica política, que evidentemente no es igual que el Parlamento, pero también que, como también se dice en buen chileno, que tenga un cuero de chancho para soportar lo que tú enumeras, funa, ataque, y no solo del adversario político, sino también de las redes sociales y de eventualmente brotes de violencia que puedan suceder en este proceso, que pueden haber, que no están descartados, como ocurrió la noche previa de la votación del 10%, y que se requiere que tengamos miembros de este espacio que sepan soportar ese tipo de presiones. Entonces, esas planillas de candidatos que tienen que armar los partidos van a ser interesantes, y en esa lógica también es interesante lo que plantea Longueira, de si llevar un candidato fuerte en cada distrito que arrastre a otro, y en fin, eso me parece que también es muy interesante. Sí, mira, yo lo pondría desde dos perspectivas, Benjamín. La primera, como dice un buen amigo mío, muy gracioso, pero dice, esto es lo más parecido a la política, y aquí nunca mejor dicho. Es decir,
vamos a enfrentar un proceso electoral conforme a lo que más o menos conocemos, en los distritos donde votamos por diputados, va a haber campañas electorales, va a haber franja probablemente, va a haber carteles en las calles donde se pueda, y por lo tanto, el hecho de que esté garantizado la presencia de un conjunto de personas con un poco más de oficio que es importante, y no lo quiero mirar de manera crítica, muy por el contrario, que entiendan cómo funciona la deliberación dentro de un órgano de esta naturaleza, armar las comisiones, cómo discutir los temas, la negociación que probablemente se da entre distintas posiciones, yo creo que está relativamente bien garantizada. Y respecto a lo segundo, no tenemos el contrafactual, estamos adivinando, y no quiero parecer particularmente optimista, pero creo que los incentivos están bien puestos. A ver, ¿cuáles son los incentivos? Primero, todos aquellos que tienen alguna pretensión de dedicarse de manera profesional y permanente a la política, este no va a ser su espacio. No va a ser su espacio por las propias barreras que se han puesto. Segundo, es por un año o por el tiempo que dure esta deliberación, y por lo tanto un conjunto de personas que nunca habían mirado con buenos ojos participar de la política más activa, pueden probablemente repensárselo, porque esto es entrar y salir. Y desde esa perspectiva también puede ser personas que por lo tanto le tengan menos temor, o como tú dices, Benjamín, más cuero de chancho para efectos de las presiones, porque no están en la perspectiva de una larga carrera, sino más bien de un cierto momento. Agrégale a eso que estamos enfrente de un órgano cuyo único propósito va a ser discutir y proponer un texto constitucional que proponernos a los ciudadanos, y por lo tanto quiero creer de que hay un tipo también de interés, de vocación, de conocimiento técnico asociado a lo mismo, lo que va a permitir que veamos varios profesores de derecho, abogados o no abogados que han tenido algún tipo de preocupación o interés por los temas constitucionales. Y como si fuera poco, comparado con los políticos profesionales, les van a pagar de manera reguleque, como decía alguna actual diputada y funcionaria en ese momento, y desde esa perspectiva tampoco uno mira aquí un gran botín, como probablemente sí lo mira en otros espacios de la política, o un medio de subsistencia permanente que esté muy por sobre el estándar del resto de los ciudadanos. Entonces, puedo equivocarme medio a medio, pero yo tengo la impresión, Benjamín, que cuando hayamos elegido y miremos la configuración de este órgano constituyente, en cualquiera de sus alternativas, yo creo que va a ser con, con todos elegidos por sufragio universal. Insisto, cuando miremos esto y lo comparemos con el actual Congreso, no va a haber dónde perderse. Bueno, vamos a tener dos cosas nuevas: la paridad de género y también eventualmente escaños reservados para pueblos originarios, que es un tema que todavía está en discusión, pero yo creo que puede ser muy probable que eso ocurra. Ahora, mirando como la foto completa y lo que se va a traducir ya sea en el proceso constituyente, en las próximas elecciones presidenciales y en todo el escenario en general, hay un espacio que ya muchos están mirando con ganas, el centro político. De alguna manera, Joaquín Lavín se ha acercado desde la ex Concertación o de los grupos más a la centroizquierda también. ¿Dónde está ahora ese centro político? Mira, es una buena pregunta, porque cuando uno habla de centro político hay dos maneras de entender eso. La primera es que tiene que ver con los usos y las formas moderadas. Y desde esa perspectiva el centro político es muy amplio, porque se puede ser moderadamente de derecha o se puede ser también moderadamente de izquierda. Y la otra manera de mirarlo es pensar que hay un cierto espacio que equidista más o menos entre la izquierda y la derecha. Yo tengo la impresión de que eso último se ha ido perdiendo. Tú recordarás, Bárbara, bueno, y Benjamín también, que hasta hace pocos años atrás el centro político era un fetiche. Todos nos declarábamos de centro, así como todos nos declarábamos de clase media, incluido el presidente de la República. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar las encuestas, se da cuenta de que eso
se fue diluyendo, se transformó en algo poco sexy, poco rockero, electoralmente poco rentable. Y de esa perspectiva, las últimas incursiones de posiciones más bien moderadas se enfrentaron a fracasos electorales bien significativos. Pienso en el caso de Andrés Velasco, pienso en Ricardo Lago, incluso pienso en Carolina Goich. Y lo que se dio justamente producto de esta mayor polarización era una oferta política más bien de los extremos de punta. Si lo que yo creo, y en algún sentido intuimos todos, de que el país en cuanto a sus electores no se ha movido de manera muy significativa, sino que el problema del centro político no tiene que ver con su demanda, sino que con su mejor oferta de candidato, efectivamente ese espacio está por conquistarse. Y más todavía porque todos los procesos electorales aquí y en la Quebrada del Ají nos muestran que se ganan hacia la moderación y no hacia las puntas. Y esa es la razón por la cual Joaquín Lavín ha leído de manera bien inteligente el escenario y no solamente se acerca o intenta aproximarse a conquistar ese centro político, sino que también rompe con el tradicional eje izquierda-derecha y se ponen por encima de lo que parece ser la antigua lógica, la lógica más analógica y no digital. Ahora, ¿Lavín será capaz de conquistar ese espacio de manera significativa? Va a depender básicamente de cuáles sean sus competidores. Porque la elección del presidente Sebastián Piñera, incluso mediado por todo el efecto de Chilezuela, con más o menos justicia que eso nos parezca, demostró finalmente justamente esto. Es decir, que a falta de alternativas más moderadas, los ciudadanos tienden a elegir lo que sienten que es menos riesgoso. Y por ese motivo creo que, entre otras cosas, Piñera ganó la última elección con la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile, a lo menos en número de votos. Benjamín, ¿y cómo conversa todo esto con lo que estamos viendo en las encuestas últimamente? Por supuesto, falta mucho tiempo, no necesariamente eso va a implicar la intención de voto, pero finalmente cuando uno mira a la oposición, quien hasta ahora está mejor posicionado es el alcalde de Recoleta, del Partido Comunista, Daniel Jadwe. Sí, y ahí también conectando un poco con lo que dice Jorge, el alcalde de Recoleta estuvo este fin de semana en el mismo espacio de Lavín, en Tolerancia Cero, y yo noté que tuvo una actitud, un discurso más moderada que otras veces. Absolutamente. En su forma, en su diálogo, todo, pero aún así terminó generando roces con la ex concertación, que eventualmente uno podría suponer, en un escenario ideal, de que ellos van a hacer una primaria o van a competir y en una eventual segunda vuelta pueden cruzarse votos y terminar llevando como una carta de la izquierda o centro izquierda. Pero claro, eso es tiene que pasar mucha agua debajo del puente para suponer algo así. Pero lo cierto es que él tomó una actitud un poco más moderada dentro de esta lógica de la conquista del centro político. Porque lo cierto es que, en efecto, salvo Lavín y salvo Daniel Jadwe, en las encuestas no marcan o no aparecen otras figuras de centro izquierda. Vemos cómo el Partido Socialista está ahí tratando de empujar a la figura de Carlos Montes, que no genera resquemor en casi todo el arco político de la centroizquierda, pero uno, no marca la encuesta, y segundo, él tampoco tiene una vocación para ser candidato presidencial, al parecer, y hasta el momento, eso siempre puede cambiar. Heraldo Muñoz tampoco está marcando la encuesta. La DC se debate y parece ser que también está generando roce interno entre el senador Buenchumilla, Francisco Buenchumilla, y la senadora Rincón, que tampoco tienen mucho arrastre en la encuesta, pero al menos están con esta ilusión. Porque ahí viene el debate también más político, en que al fin y al cabo la derecha ya realizó primarias en la elección pasada, no se sabe lo que va a pasar en un año más, pero uno podría inferir que van a hacer primarias nuevamente y van a llevar un candidato para aglutinarlo en una lista parlamentaria, que al fin y al cabo es también lo que se juega. Y por el otro lado,
al no haber una unidad, cada partido o cada bloque quiere llevar su candidato presidencial para también asegurar un caudal de votos importante para sus parlamentarios, que fue lo que intentó y no resultó bien la DC con Carolina Goich en la elección pasada. Entonces, en este momento está huérfano de candidato ese sector, y hay que ver también hasta qué punto el plebiscito o la campaña del plebiscito y la campaña luego de los constituyentes se transforma en el gran trampolín para los nombres que puedan terminar siendo, estando en la papeleta, ya sea de la primaria, de la primera vuelta o ya, bueno, de la definitiva segunda vuelta en diciembre del próximo año. Jorge, ¿cuánto pesa en ese caso, en el caso del alcalde Jadwe, el ser comunista? Porque, por ejemplo, algunas personas a la derecha, Carlos Larraín lo dijo en algún momento, que lo que más les conviene sería participar con algún candidato de Chile Vamos, justamente contra él, pensando en el extremo, en repetir lo que ha ocurrido en la última elección. ¿Cuánto le puede pesar más allá de lo que él haga por parecer más de centro o por bajar un poco el tono o la tensión en la discusión? Sí, a ver, yo al igual que Benjamín observé a un Daniel Jadwe menos beligerante que otras ocasiones, incluso hasta más simpático, si es que aquello fuera posible en el caso de Daniel, que no le resulta muy fácil, convengamos. Sin embargo, a mí me da la impresión de que lo que dice Larraín es correcto, es decir, lo voy a poner en estos términos. Beatriz Sánchez en la última elección estuvo a escasos puntos de haber pasado segunda vuelta. Si es que ella hubiera sido la candidata que pasaba al balotaje, probablemente la distancia con Piñera hubiera sido todavía mayor en el triunfo del actual presidente. Y creo que el problema que tiene hoy día Jadwe es justamente ese, que no tiene necesariamente que ver con su militancia comunista, sino con el hecho de que se ha posicionado él y su partido en una posición de izquierda que está ya mucho más allá de lo que era la ex nueva mayoría. Y desde esa perspectiva, el problema que tiene la oposición es que no hay una oposición. Hay a lo menos dos, e incluso uno podría decir tres. Primero, la ex nueva mayoría que está dividida, porque no sabemos si es que efectivamente esto que se llama convergencia progresista, la alianza entre el Partido Radical, el PS y el PPD, se va a sostener de manera consistente, porque muchas de las diferencias y disputas las advertimos al interior de los propios partidos y no necesariamente afuera. La EC todavía en busca de su destino, coqueteando siempre con esta idea de ser una suerte de puente, de representar la moderación, incluso en la idea del camino propio, o por el contrario, terminar nuevamente en una coalición de centro-izquierda hasta el Partido Radical. Y después está el Frente Amplio y está el PC. ¿Y por qué esto es una cuestión relevante? Porque más allá de la primera vuelta, la pregunta es si es que hay o no primarias y con quién. Porque uno realiza primarias solamente con aquellos que uno siente que son parte de su familia. Aunque más lejano, más cercano, pero de la misma tribu. Entre otras cosas, porque cuando yo me someto a un proceso de primaria y trato de convencer a otros de que voten por mí, tengo que estar dispuesto a votar por el otro si es que yo pierdo. Y lo que parece más o menos obvio es que no hay hoy día posibilidades de hacer una primaria desde la EC hasta los sectores más de izquierda donde participen todos los candidatos y todos se comprometan a votar por el candidato que haya ganado esa primaria. Y no lo digo solamente en el sentido de que votación moderada, tradicionalmente demócrata cristiana, jamás votaría por Jadwe. Lo digo también porque muchos adherentes al Partido Comunista o al mismo Jadwe probablemente no votarían por un candidato demócrata cristiano. Entonces, en vez de mentirse, creo que es importante sincerar esta cuestión. Cosa distinta es transformar la primera vuelta en una primaria y enfrenta la posibilidad de que gane la derecha, que efectivamente los ciudadanos tomen la decisión que mejor les parezca. Pero eso ya se probó en la última elección. De hecho, Carolina Goich concurrió a la primera vuelta, al igual que Guillé, y está por verse si los adherentes de Carolina Goich o muchos de sus votantes
lo hicieron en segunda vuelta por Guille. Yo tengo serias dudas. Y desde esa perspectiva, entonces, lo que creo que es importante es, más que una alianza electoral en uno o en otro sentido, sincerar quiénes y bajo qué condiciones están dispuestos a estar juntos, bajo un mínimo político común que signifique hacerle una oferta al país en términos diferentes a como se ha venido haciendo hasta ahora. Mira, una cosa, es difícil, bueno, proyectar el país, es dificilísimo proyectar el país en estos momentos con pandemia, crisis y este proceso, pero el otro día también conversábamos acá con Kenneth Bunker y él planteaba que de alguna manera se iba a terminar el viaje del 88, este 55% contra 45% que fue la elección del sí y no. Eso en términos numéricos de votación, pero ¿es posible visualizar ya una reconfiguración de las alianzas políticas como las conocemos ahora y ver ya de frentón una derecha de centro pactando ya en una alianza con la democracia cristiana y dejando, bueno, el Frente Amplio creciendo y a lo mejor como un eje en la izquierda, o eso es todavía un asunto muy difícil de visualizar? Difícil, este es un tema recurrente y que ha sido el sueño erótico de varios dirigentes de la derecha, pero yo lo diría de esta forma. La ADC, más allá de un cierto interregno del camino propio, siempre fue un partido de centro-izquierda. Este es el partido de la reforma agraria, de la sindicalización campesina, de la promoción popular, de la chinelización del cobre, y por lo tanto no me extraña que siempre la DC haya preferido ser la derecha de la izquierda que tratar de ser la izquierda de la derecha. Segundo, creo que en la toma de decisiones ha habido menos cambios en la élite, a lo menos de estos sectores políticos, de lo que hubiéramos esperado a estas alturas del partido. Por lo tanto, vieja inercia y códigos que tienen que ver con una cierta historia se hacen difíciles de pasar por alto. Cuando Carlos Larraín tan graciosamente una y otra vez hacía esta invitación a la ADC, no recuerdo quién fue que le dijo si él estaba dispuesto a dejar de pololear con la UDI para pasar a pololear con la ADC. Y Larraín llegó hasta ahí. Y llegó hasta ahí porque, a diferencia del amor, aquí hay que sacar un cálculo más preciso, y lo cierto es que Renovación Nacional, a lo menos en ese momento, no tenía las posibilidades de dar un salto al vacío y venir a abrazar a otra conquista cuyo futuro no sabíamos muy bien cómo se iba a dar, y de hecho no se dio en términos bastante promisorios. Pero lo quiero decir de otra forma, yo no sé si esa es una buena estrategia para la derecha. La derecha ha aprendido algo que a mí me parece que es muy interesante. Y es que, a diferencia de años atrás, donde se pensaba en lo monolítico, en lo homogéneo, en la unidad férrea y en la disciplina, la derecha actual se parece un poco más a lo que era la antigua concertación, es decir, sensibilidades distintas en una misma coalición que van abriendo puertas en vez de cerrarle, y de esa manera configurar una mayoría social y política, que es una cosa difícil para la derecha, que en la historia de Chile no ha gobernado más de 4 veces de manera democrática desde la moneda. Y por lo tanto, si es que quisiera generar algún tipo de alianza en la ADC, tendría que ser, a lo menos con los actuales dirigentes, sobre la base de renunciar a algo que ya tiene. Por de pronto, no con José Antonio Kast, evidentemente, y quizás tampoco con importantes sectores de la UDI. Entonces, no solamente en términos electorales no parece atractivo, sino que para la ADC tampoco hay una oferta particularmente atractiva. Y lo que yo creo que va a ocurrir es que la ADC o va a terminar tratando de jugar como pivote, como bisagra en esta idea de puente entre uno u otro sector, o derechamente va a jugar algún rol dentro de una coalición de centro-izquierda. Lo que parece ya no es un futuro cercano, es la idea del camino propio, como en algún momento de su historia lo abrazó.
van a haber muchas elecciones el próximo año, o sea, van a verse de alguna manera en la obligación de tener que tener esta conversación, no una, sino que muchas veces. Y bueno, y empezando también por la convención constituyente, porque cuando se ponen de acuerdo para los municipios, por ejemplo, quizás los impactos que puede tener eso son bien distintos de lo que va a pasar en este caso. Cada vez que alguien que un DC le sea un cupo al Partido Comunista, por ejemplo, o al revés, estamos hablando de personas que piensan totalmente distinto, que van a estar participando en el proceso que va a redactar la nueva Constitución. ¿Cómo van a tener esa discusión y esa negociación, pensando justamente en eso, los contenidos que a ellos les gustaría que se plasmaran en esta eventual nueva Constitución? Bueno, es que ahí tú, Bárbara, pones sobre la mesa la principal tensión. Yo, tratando de ser bien respetuoso con la historia de la actual oposición, yo creo que la nueva mayoría fue finalmente mucho más un pacto electoral que una coalición política. Y eso se vio muy temprano. Recordemos varios dirigentes de la AEC, incluso algunos de los cuales que dijeron que no habían leído el programa de Michelle Bachelet y la distancia que puso inmediatamente respecto a ese gobierno, lo que finalmente daba cuenta, más allá de si habían leído o no leído ridiculeces de ese tipo, es que no había un sustento común propio de una coalición política, que significa compartir 4 o 5 ideas fundamentales con el objeto de, a partir de esos cimientos, construir. Y claro, la dificultad que tenemos por delante es que en 10 elecciones no hay mucho tiempo de construir ese cimiento. Entonces, o no se va a negociar porque no hay un cimiento, o se va a negociar sin el cimiento y por lo tanto es tarde o temprano se va a quebrar, incluso yo calculo antes de la elección presidencial. A ver, en el caso de las elecciones municipales no es tan difícil porque las elecciones a concejales cada uno mata su propio toro, los acuerdos para la elección de los alcaldes tampoco son particularmente complejos. ¿Dónde se ve la mayor dificultad? La mayor dificultad se ve en las elecciones de diputados y senadores, y especialmente en esta nueva elección de gobernadores elegidos democráticamente, que por ser uninominal, ahí uno se lo lleva todo o nada. Y por lo tanto, negociar es una obligación tanto para la derecha como para la oposición. Pero eso no necesariamente significa que ese acuerdo vaya a perdurar en un futuro gobierno, ni menos en el proceso constituyente. Y por lo tanto, a la única negociación que yo le pondría realmente ojo es a la negociación de abril, porque aunque el mecanismo electoral sea igual que el de los diputados, aquí el hecho de ceder un cupo, salvo que uno lo mirara en términos generales como valor agregado, significa ceder una posición, una mirada de Chile y una forma de constitución que puede ser completamente distinta. Y aunque las cúpulas así lo acordaran, estos pactos solamente tienen sentido cuando tienen algún asidero en los electores. Pero si en los electores, el elector comunista del distrito X se ve obligado a votar por el constituyente militante demócrata cristiano porque así se lo indicó su partido, ni con toda la disciplina del PC, me imagino que van a poder acarrear a sus electores, y lo mismo viceversa. Entonces, en ese tipo de decisiones donde la cuestión de fondo es muy importante y tampoco es muy fácil mirarlo de forma agregada en el total y el general, creo de donde se va a dar la mayor dificultad. Bueno, por eso también tiene esta lectura optimista Longueira de que ellos sí podrían, si van unidos, obtener al menos entre el 40 o el 45% de los constituyentes, que es más o menos, siendo que no es una elección igual y la salvedad que mencionaba Jorge, son elecciones más o menos paralelas. Y ya en la elección pasada, la de diputados del 2017, sacaron un 45% de los parlamentarios. Si ese 45% le suman también la ADC y el PPD, ese eje, que es lo que mencionaba Longueira, puede más o menos negociar o consensuar la Constitución. Entonces es súper importante cómo vayan constituidos los pactos en esa elección de abril. Quien vaya unido, pero unido en una lógica más o menos con una visión de país junta,
le va a ir mejor, sin lugar a dudas. Sí, pero incluso olvidándose un segundo, Benjamín, de la posibilidad de una alianza con un cierto sector del PS, PPD y la AEC para efectos de acordar un texto constitucional, cosa que para eso sí que falta. Lo de Longueira es mucho más primario, es decir, si es que efectivamente la derecha va unida, y cuando me refiero a la derecha, desde José Antonio Kast hasta el otro Kast, de Kast a Kast, digamos, si es que van unidos, logran un porcentaje de constituyentes mucho mayor al 30% que se requiere para vetar Sí, los acuerdos, y eso es lo que tiene en la cabeza Longueira, y que me parece que es lo más inteligente y lo que no logró entender la derecha, y es que concurrir de manera masiva al rechazo ponía en peligro justamente esa cuestión. De hecho, esto es tan así, que creo que la primera declaración que le escuché a José Antonio Kast después de haber conversado con Longueira esta materia fue justamente hacer el esfuerzo para ir con la mayor unidad posible a esa elección. Es decir, el mismo José Antonio Kast ya da por hecho que va a ganar el apruebo. Y por lo tanto, su atención, como la atención de la derecha, debería estar puesta en cómo mejorar sus posibilidades de cara a esa elección. Si ya ha constituido ese núcleo importante, que podría ser casi la mitad o un 40% del órgano constituyente, permite iniciar negociaciones para avanzar y cruzar el Rubicón hacia el otro sector, bueno, ya veremos. Pero de hecho, la sola posibilidad de contar con más del 30% te da un pie, una manera y una forma de conversar que es completamente diferente. Y eso también puede marcar la diferencia de cuánta gente vaya a votar después, que debe ser el temor que tiene Pablo Longueira. No es lo mismo subirse todos a un carro, vamos a defender nuestras ideas proactivamente, a este proceso pésimo, desacreditarlo y después tener que subirse. Muchos podrían decir, no, este carro yo no me subo porque está mal, y finalmente tener menos representación todavía. Sí, pues entre otras cosas porque yo creo que Longueira entiende bien que la política es una actividad de cómo las cosas son y no cómo las cosas nos gustaría que fueran. Y en este escenario es que los actores políticos deben jugar sus cartas y tratar de maximizar sus posibilidades. Y en el caso de la oposición, la cosa no está tan bollante. Es decir, una cuestión es que vaya a ganar el apruebo con una mayoría significativa, me parece a mí, y que también la mayoría de los ciudadanos decida que esto sea a través de una convención constituyente, es decir, de todo elegido por votación universal. Sin embargo, para las pretensiones de la oposición o de una parte de la oposición, se requieren mayorías que hoy día la oposición está muy lejos de conseguir. Y por lo tanto, creo que hay que empezar a hacerse la idea para no generar falsas expectativas, y porque la política, entre otras cosas, consiste en esto, de que va a ser importante un largo y duro ejercicio de transacción, de negociación y de generosidad que probablemente no va a dejar a nadie completamente satisfecho, pero insisto, que en el proceso y en el resultado va a ser tremendamente virtuoso, y si todo sale como creemos que debería salir, no vamos a tener ni una constitución muy de derecha, ni una constitución muy de izquierda, ni una constitución muy pro Estado, ni una constitución muy pro mercado, sino más bien unas nuevas reglas del juego que permitan que de manera más transparente y más franca se den las reglas del juego democrático. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado esta tarde. Nos vamos a quedar con muchas inquietudes después de esto. Benjamín. Un abrazo, muchas gracias. Nos estaremos Muchas viendo, gracias. Jorge. Muchas gracias Muchas a ti, gracias, Bárbara, y Jorge, a ti, Benjamín. nuevamente. Muchas gracias. Benjamín, nosotros nos encontramos el próximo martes aquí en Mirada Política en Agenda Multimedia. Un Que saludo. esté muy Chao, bien. chao. Chao, chao. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com.